Buenos días, nos correspondió el ciclo de refrigeración. Mi grupo está conformado por Marlon Garzón, Carolina Vera y quien les habla, Laura Barragán. Bueno, la refrigeración es un proceso que consiste en bajar o mantener el nivel de calor de un cuerpo en un espacio. Es un proceso termodinámico en el que se extrae calor de un objeto y se lleva a otro lugar que es capaz de emitir la energía térmica. El ciclo de refrigeración está basado en el ciclo de Carnot, el cual está compuesto por dos procesos isotérmicos reversibles, uno isotrópico y el otro isentálpico. Las partes de la refrigeración, entonces encontramos el evaporador, que es un intercambiador de calor. Este absorbe calor del medio en el que se encuentra y lo enfría. Tenemos la válvula de expansión, que proporciona la diferencia de presión establecida entre los lados de alta y baja presión, el condensador, que se encarga de extraer el calor al refrigerante, y el compresor, que se encarga de aspirar el vapor del evaporador y ayudarlo a entrar al condensador. Como tal, el funcionamiento, entonces iniciamos en el condensador, que en donde el refrigerante se encuentra en estado líquido. Después pasa a la válvula de expansión. En esta se produce una pérdida de carga del refrigerante mediante una estrangulación brusca que hace que la presión descienda. Luego entra al evaporador. En este el refrigerante hierve y se produce evaporación, se absorbe calor y se transfiere a líquido. Luego entra al compresor en forma de gas. En este se comprime y existe un aumento de presión y temperatura, y luego vuelve a entrar al condensador y a la válvula de expansión para realizar nuevamente el ciclo. Dentro de los tipos de ciclos de refrigeración encontramos la refrigeración por compresión. En esta se fuerza mecánicamente la circulación de un refrigerante en un circuito cerrado y se usa comúnmente en sistemas de acondicionamiento de aire y de neveras. También tenemos la refrigeración por absorción, que esta funciona similar a la compresión, al ciclo por compresión, con la diferencia de que en esta el compresor es reemplazado por un generador y un absorbedor y se utiliza principalmente en equipos industriales. Ok, entonces vamos a hablar un poco del tema de las aplicaciones. Las aplicaciones tenemos los métodos más antiguos para enfriar son la evaporación, como en el caso del botijo, proceso adiabático, y como ustedes lo pueden observar en la imagen. También se aplicó desde muy temprano el método de la refrigeración por agua sin cambio de estado, en procesos fabriles o incluso para enfriar bebidas, poniendo los envases en un pozo o en el agua del río. El uso del hielo de origen natural o artificial como refrigerante estaba muy extendido hasta las épocas de la Primera Guerra Mundial, cuando aparecieron los refrigeradores mecánicos y eléctricos. La eficiencia del hielo como refrigerante es debido a que tiene una temperatura de fusión de 0 grados Celsius y para fundirse tiene que absorber una cantidad de calor equivalente a 333,1 kilojulios sobre kilogramo. Mm, sus, mm, Después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de estos tipos de compresores dieron la vuelta al mundo. Las aplicaciones de refrigeración son entre muchas la climatización de espacios habitados para alcanzar un grado de confort térmico adecuado para la habitabilidad. El otro tipo de aplicación tenemos la conservación de alimentos, medicamentos o otros productos que se degradan con el calor, como por ejemplo la producción de hielo o nieve. Los procesos industriales que requieren reducir la temperatura de maquinarias o materiales para su correcto desarrollo. Un poco en el tema de la investigación en la medicina, como la criogénesis o enfriamiento a muy bajas temperaturas,
empleada para licuar algunos gases o para algunas investigaciones. También otro de estas aplicaciones pueden ser los motores de combustión interna. También tenemos las máquinas y las herramientas y los aparatos electrónicos. Dentro de estas aplicaciones tenemos también muy importante el tema de la refrigeración doméstica, donde, como mencionaba mi compañera Laura, tiene el mismo funcionamiento que todo el tipo de ciclo de refrigeramiento. En este, el compresor succiona el refrigerante a baja presión y temperatura proveniente del evaporador, creando una diferencia de presión entre el lado de baja y el lado de alta. Enseguida lo comprime, evaluándole la presión y la temperatura para enviarlo al condensador. Aquí el refrigerante llega en estado de vapor, que al ir pasando por el serpentín va permitiendo que el calor vaya de medio y conserve un líquido del agente condensante. Este tipo de equipos son equipos blindados, donde tienen el compresor y el motor eléctrico de accionamiento completamente encerrados en una caja de acero, en cuyo interior, una vez conectados todos los componentes del equipo, queda herméticamente cerrados, como ustedes pueden observar en la imagen. Otro tipo de utilidades o aplicaciones del ciclo de refrigeración es la refrigeración comercial. Tiene como finalidad mantener un espacio cerrado a una temperatura conveniente para realizar procesos o conservar la frescura de los productos por un determinado periodo. Las temperaturas requeridas dependerán exclusivamente del producto por refrigerar. Generalmente las temperaturas de refrigeración son las indicadas en las tablas que ustedes pueden observar en la diapositiva. Para refrigerar se requiere que una sustancia llamada refrigerante a menor temperatura que el cuerpo objeto que se desea enfriar se ponga en contacto con este, adquiriendo parte de su calor y así este refrigerante eleve su temperatura. El principio termodinámico para enfriar el refrigerante a la temperatura necesaria para tomar el calor del producto por refrigerar es bastante sencillo cuando un líquido se evapora. Absorbe el calor de sus alrededores produciendo un enfriamiento. Esto se puede apreciar, por ejemplo, al salir de una piscina y recibir una brisa suave. El cuerpo sentirá que el aire es mucho más frío, pero en realidad es la evaporación del agua en la piel lo que nos hace sentir este tipo de cosas. Otro ejemplo de esto puede ser comer un dulce mentolado y tomar agua. La sensación es totalmente igual. El siguiente es la refrigeración industrial. A menudo se tiende a confundir con la refrigeración comercial porque su división está claramente definida. Como regla general, las aplicaciones industriales son más grandes en tamaño que las aplicaciones comerciales. Y la característica que las distingue es que requieren un empleado para su servicio. Algunas aplicaciones industriales típicas son las plantas de hielo, grandes empacadoras de alimentos, cervecerías y lecherías. ¿Cómo funciona este tipo de refrigeración? Entonces, básicamente funciona igualmente como se explicó con mi compañera Laura. Contiene el compresor, el condensador, el dispositivo de expansión, que es una válvula, el evaporador y el tubo refrigerante, que normalmente es de cobre. Este tubo se conecta a las dos partes. El procesador, que normalmente se encuentra en el centro de una unidad exterior, actúa como el motor de todo el sistema de aire acondicionado durante el ciclo de refrigeración. El compresor absorbe el refrigerante en forma de gas a baja presión de las bobinas del evaporador. Este comprime el refrigerante convirtiéndolo en un gas de alta presión y alta temperatura que luego se mueve a través de las bobinas del condensador que envuelve el compresor. El vapor caliente luego se enfría y se condensa en un líquido a medida que fluye a través de una bobina reaccionando con agua fría o aire. Cuando el vapor se condensa emite calor al aire exterior. El siguiente tipo de aplicación la podemos observar que es la refrigeración marina de transporte. Esto se refiere a la refrigeración que se tiene en barcos de tipo pesquero y barcos de transporte de alimentos. La refrigeración de transporte se refiere al equipo de refrigeración utilizado en camiones, containers, etc. Este tipo de ciclos, como digamos el que voy a explicar a continuación, es en un buque.
puede contenerse contiene dos partes, la planta de refrigeración de aire acondicionado y el sistema de refrigeración de cabo de provisión. Entonces, la planta de refrigeración de aire acondicionado es el encargado de mantener la temperatura adecuada en un ambiente determinado. En un buque podemos apreciar estos dos tipos. El sistema de refrigeración cuenta básicamente con 4 dispositivos que igualmente ya se los había mencionado. En este caso, el compresor se encarga de aumentar la presión en el sistema. Al llegar el refrigerante al condensador, condensa el fluido disminuyendo su temperatura y liberando energía. La válvula de expansión genera una caída de presión en el sistema. Luego en el evaporador del refrigerante se evapora aumentando así su temperatura, absorbiendo energía y regresando al compresor. Durante este proceso, en el condensador el fluido libera energía para poder volver al estado líquido. Y esto se traduce en una disminución de su temperatura. Esto también tiene un control de la temperatura. Para el control de la temperatura del sistema se emplean los pesostatos, como ustedes los pueden observar ahí en la imagen. Este se compone de dos partes, se podría decir así. La temperatura es proporcional a la presión, por lo tanto, al bajar la temperatura en el área refrigerada, la presión disminuirá también cuando la temperatura baja lo suficiente para la presión en el sistema. Lo ideal de esto es que sea entre 1.5 bares y el compresor se apaga. Al pasar el tiempo, el área refrigerada aumenta su temperatura y la presión aumenta también. La siguiente, entonces, es el sistema de refrigeración por cabo de provisiones. Este es un tipo de aire acondicionado que se divide en dos partes. La unidad de compresión, que está compuesta por el compresor y el condensador, y la unidad de expansión, que es una válvula termostática y el evaporador. La unidad de compresión que vemos en la imagen derecha se encuentra en la sala de máquinas. Esta planta de refrigeración se emplea una sola válvula termostática y un evaporador instalado en la unidad de expansión. Dicha unidad de expansión se encuentra en la acomodación de cubiertas superiores. Otra diferencia entre este tipo de plantas es el uso del separador de aceite. Generalmente las plantas de refrigeración de provisiones poseen un separador de aceite, mientras las de aire acondicionado no. La siguiente aplicación es el acondicionamiento de aire. Este acondicionamiento de aire o aire acondicionado que podemos encontrar en estos sitios en especial donde hay bastante calor, se puede encontrar dos tipos, que es el sistema de refrigeración por compresión y el sistema de refrigeración por absorción. Entonces este tipo de sistema, y es el más utilizado en el aire acondicionado, el sistema de refrigeración por compresión, se utiliza mediante energía mecánica, donde se comprime un gas refrigerante. Al condensar este gas emite el calor latente que antes al evaporarse había absorbido el mismo refrigerante. A un nivel de temperatura inferior para mantener este ciclo se emplea energía mecánica, generalmente mediante energía eléctrica dependiendo de los costos de la electricidad. Este proceso de refrigeración es muy costoso. Igualmente también funciona como se les ha explicado nuevamente con las diferentes partes, este tipo de 4 partes que se compone este ciclo. Y el sistema de refrigeración por absorción es un método alternativo de refrigeración. Sin embargo, este método de absorción solo se suele utilizar cuando hay una fuente de calor residual o barata, por lo que la producción de frío es mucho más económica y ecológica, aunque su rendimiento es bastante menor. En estos sistemas la energía suministrada es en primer lugar energía térmica. El refrigerante no es comprimido mecánicamente, sino absorbido por un líquido solvente en un proceso exotérmico y transferido a un nivel de presión superior mediante una simple bomba. La energía necesaria para aumentar la presión de un líquido mediante una bomba es despreciable en comparación con la energía necesaria para comprimir un gas en un compresor. A una presión superior, el refrigerante es evaporado del líquido solvente. Es un proceso endotérmico, o sea, mediante calor. A partir de este punto, el proceso de refrigeración es igual a un sistema de refrigeración por compresión. Por esto el sistema de absorción y desorción se le denomina también compresor térmico. Bueno, los aspectos ambientales
primero debemos contextualizar que en el año 1977 tuvo lugar el Protocolo de Montreal, en el cual se prohibía el uso de los gases que utilizan compuestos fluorofluorocarbonados a partir del año 2010. ¿Qué ocurre? Los refrigerantes se les conoce como los principales causantes de dos problemáticas medioambientales, las cuales son el calentamiento global y la destrucción de la capa de ozono. Uno de los tipos de refrigerantes más conocidos son los halogenados, los cuales tienen como principal característica, tienen en su estructura química moléculas de átomos de flúor, de carbono o de ambos. Estos, como podemos ver en la diapositiva, son clorofluorocarbonados, hidroclorofluorocarbonados e hidrofluorocarbonados. Ok, el Acuerdo de Montreal, ¿por qué se pensó? Se pensó básicamente para detener este deterioramiento en la capa de ozono. ¿Por qué es importante la capa de ozono? Esto es importante ya que absorbe entre el 97 y el 99% de la radiación solar. Como podemos ver en la diapositiva, vemos en esa imagen cómo este deterioramiento en la capa de ozono se influyó hasta el 2008, justo antes de tener lugar, entrar en vigencia este protocolo. Después de entrar en vigor este protocolo y con los clorofluorocarbonados retirados del mercado, y pues el problema del agujero de la capa de ozono encaminado hacia su solución, en la actualidad el mercado de los refrigerantes se encuentra en un siguiente reto medioambiental. Este es el de las consecuencias del efecto invernadero. ¿Qué ocurre? Hay una serie de gases los cuales se acumulan en la atmósfera y se disminuye la cantidad de radiación que se expulsa de la Tierra. Podemos ver en la imagen, ahí está muy gráficamente cómo estos gases forman una capa, la cual hace que la luz ultravioleta que rebota de la Tierra hacia el exterior no se pueda salir en sí y queda atrapada entre estas dos capas, y esto causa un calentamiento en la superficie terrestre. Basándome en un estudio que realizó Umwelt Amt y respaldado por la Agencia Federal del Medio Ambiente alemana, los cuales hablan que para el año 2050 la emisión de gases fluorados podría llegar a 4 gigatoneladas equivalentes de CO2. El CO2 es uno de los gases que principalmente causan este efecto de calentamiento global. Entonces hablaban allí que si en el 2004 estos eran responsables del 1.3% del calentamiento global, para el año 2050 esta tendencia subiría hasta 7.9%. Bueno, pues actualmente está en la búsqueda de gases alternativos o sustitutos. Uno de los más utilizados son los naturales con gases biodegradables presentes en la naturaleza. ¿Qué se busca? Se busca una eficiencia energética, además de una sostenibilidad, que esta eficiencia vaya encaminada y de la mano con aspectos ambientales y que evite lo mayor posible estos problemas, estas dos grandes problemáticas medioambientales. Gracias.